En matemáticas, un conjunto es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser las siguientes: personas, números, colores, letras, figuras, etc. ¿Qué es un par ordenado? Producto cartesiano. Dominio, codominio y rango. ¿Qué es una función? Función afín. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Razones trigonométricas. Identificar hipotenusa y catetos. Para ubicar el cateto opuesto y el cateto adyacente hay que ubicar primero un ángulo en el triángulo rectángulo, sin importar cuál ángulo agudo nos muestre en el triángulo rectángulo. Siempre debemos identificar la hipotenusa, porque el ángulo recto debe estar marcado en todos los triángulos como un cuadrito. Ese ángulo recto está formado por dos catetos y el único lado que no toque al ángulo recto es la hipotenusa. Los catetos, dependiendo del ángulo que estén mirando, se llaman cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto se llama así porque está al otro lado y o al frente del ángulo agudo que nos muestren en el triángulo rectángulo. Cateto adyacente se llama así porque está cerca y o pegado al ángulo agudo que nos muestren en el triángulo rectángulo.
como podemos observar en la imagen, si el ángulo de este triángulo rectángulo estuviera aquí, el cateto opuesto sería el cateto B, porque está al otro lado o al frente del ángulo que nos están mostrando. El cateto adyacente sería el cateto A y el cateto opuesto sería el cateto B. A lo contrario, si el ángulo estuviera aquí, el cateto opuesto sería el cateto A, porque está al frente. Y el cateto adyacente sería el cateto B, porque está al lado o pegado del ángulo que nos están mostrando en el triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son 6. Seno, abreviado como sen o sin, por llamarse sinus en latín, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Coseno, abreviado como cos, es la razón entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa. Tangente, abreviado como tan, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Cosecante, abreviado como cosec, es la razón inversa del seno o también su inverso multiplicativo. Secante, abreviado como sec, es la razón inversa del coseno o también su inverso multiplicativo. Cotangente, abreviado como cot, es la razón inversa de la tangente o también su inverso multiplicativo. Truco para aprenderse las razones trigonométricas es aprenderse los siguientes enunciados. Coca, coca, hip, hip, sobre hip, hip, caco, caco. Donde co es el cateto opuesto, k el cateto adyacente, hip la hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Video presentado por Anderson Pérez.